Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rafael Carmiol de la empresa Performia. Performia se dedica al reclutamiento del personal y el mejoramiento del personal. Eh, Esta es mi compañera Elena Orozco, también de Performia. Ambos tenemos como 18 años trabajando en diferentes partes de reclutamiento, recursos humanos, mejoramiento del personal. Bueno, hoy es nuestro primer episodio de nuestro podcast de Performia, así que bueno, estamos muy emocionados. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo las diferentes generaciones afectan el ámbito laboral. Exacto. Bueno, hay cuatro generaciones marcadamente definidas en el mundo laboral hoy en día. Son los baby boomers, la gente ya de más de 50 y tantos años para arriba. Muchos de ellos son ya empresarios o gente que ya lleva una carrera laboral más definida, ya más bien están normalmente ya en su último trabajo antes de pensionarse, habiendo trabajado tal vez bastantes años en esa empresa. Está la generación X, que tiene entre 40 y tantos hasta 50 y tantos. Eso, la generación tal vez más grande ahorita en el mercado laboral. Luego está la generación Y, que son los millennials. Esta es un poco más nueva, aunque ya lleva su rato en el mercado laboral también. Ya pronto probablemente le va a ir pasando el número a la generación X. Y luego está la generación Z, o los centennials, que es la gente que viene apenas entrando en el mercado laboral. Que se ha dicho muchas cosas sobre ellos. Queremos eh, añadir a esto tal vez y poner tanto los puntos positivos que muchas veces pasan desapercibidos también. Sí, hay mucha información. Yo creo que todos podemos leer o ver en las redes sociales mucha información acerca de las diferentes generaciones. También he visto algunas diferencias, no sé si lo has notado vos, pero hay algunas diferencias entre, por ejemplo, la fecha exacta de qué fecha es alguien millennial en Estados Unidos a ser millennial en Latinoamérica. Por ejemplo, eso ha variado un poquito, principalmente por cuando empezamos a tener tecnología acá en Latinoamérica. O más acceso tal vez a la tecnología. Pero en realidad están bastante marcadas estas generaciones. Tienen características, eso está súper accesible por todo lado. El punto es que ya en la vida real o en el mercado laboral o en los trabajos vemos estas generaciones en acción. Y de verdad que a veces es en una oficina pequeña, tal vez podemos tener las cuatro generaciones fácilmente, o tal vez en un giro de negocio, cierto tipo de negocio, predomina una de estas generaciones y choca con otras. Porque sí, son diferentes, a algunas les es más sencillo trabajar con otras, pero es súper interesante este tema. Bueno, personalmente me ha encantado. Nosotros pues trabajamos con gente 24/7. De verdad que yo digo que nuestra materia prima son las personas. Sí. Entonces hay que conocerlas muy bien. Y bueno, si uno tiene personal a cargo, si uno es jefe, si uno es propietario, si uno está pensando en expandirse, es importante conocer la gente. Y otra forma también de saber más acerca de los demás es conocer este tema generacional. Exacto, y también hemos escuchado mucho en relación, por ejemplo, a la generación Z. Hay gente que hasta no le gusta, les llaman generación de cristal, diferentes cosas que lo ven como algo negativo, pero la realidad del asunto es que esta es otra generación que cada vez va a ir habiendo más gente, porque ya están llegando, la mayoría en realidad ya está en la mayoría de edad, están o terminando sus estudios a punto de entrar al mercado laboral, o ya terminaron sus estudios y ya están trabajando. Entonces es algo que hay que manejar, porque si no, la gente va sumando edad y los generación X y demás no van a durar para siempre. O sea, cada vez hay que irse acomodando a esta realidad. Más bien pronto va a haber otra generación más nueva todavía entrando al mercado laboral,
y hay que saber cómo manejarlos, qué puntos positivos hay y cómo adaptarse para que esta gente contribuya en el giro del negocio. Sí, yo también pienso que en cada generación hay puntos positivos y negativos. No es que solamente los baby boomers están en lo correcto, o la generación X o los millennials y los generación Z están equivocados. No es así. Hay una mezcla, ¿verdad? En cada uno. Así que es súper interesante esto de cómo lo vemos en el mercado laboral. Entonces, no sé si vos me puedes comentar, desde tu punto de vista como consultor, ¿cuál ha sido como lo más complicado, lo más difícil respecto a este tema generacional? ¿Hay alguna generación que te haya costado más? A ver, creo que no es el tema de que una generación sea más difícil que otra, creo que es más el hecho de que algunas generaciones no entienden a las otras. Por ejemplo, Baby Boomers y Generación Z son polos muy opuestos. Los Baby Boomers no están tan acostumbrados a la tecnología, son más de hacer el trabajo tradicional, cosas como el teletrabajo no les es real, prefieren más el trabajo tradicional de una oficina, una empresa, de estar ahí haciendo el trabajo común y corriente. La generación Z está más pensando en el cambio, en hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Tal vez no han sentado raíces firmes como lo tienen tal vez los baby boomers o la generación X. Y también ese conflicto es tal vez el problema. Y hay un tema interesante porque también entrevistando gente de la generación X o baby boomers, si uno les comienza a preguntar sobre sus inicios en el mercado laboral, y era muy cambiante también, eran que trabajaron en una soda y después en una farmacia son cosas que hoy en día tal vez ni se acuerdan bien, pero antes de encontrar lo que querían hacer en la vida, pasaron por muchas cosas. Más que, por ejemplo, baby boomers, la cantidad de gente que pudo llevar estudios formales universitarios no son la gran mayoría. Muchos entraron al mercado laboral de 16 años, ¿verdad? Mucho antes de que hubieran más leyes. A veces hasta de los 14 años estaban ya trabajando en alguna cosa. Y si uno comienza a preguntarle sobre esos primeros trabajos, eran muy cambiantes también. Entonces, cuando vemos una generación Z bastante cambiante, realmente es como se ha ido, como era antes también. Quizá los millennials han gozado, por decirlo así, de un poquito de más claridad de lo que querían hacer en un principio, y tal vez fueron directamente a algún mercado laboral que les interesaba. Pero en general ese cambio en los primeros años de la vida laboral es común a todos. El problema es que cuando ya van creciendo, ya comienzas como a sentar más raíces en lo que ya uno sabe hacer. Ya no está cambiando entre mercados, tal vez está cambiando de trabajos, pero sobre el mismo giro. Y entonces cuando vemos gente muy cambiante que no tiene certeza de algo muy definido, entonces choca con esas generaciones. Eso quizás ha sido lo más complicado, el entenderse entre generaciones. Sí, bueno, yo he observado que no todos son iguales, o sea, obviamente no todas las personas somos iguales, pero hay algunas personas de los baby boomers, por ejemplo, o estas características que estamos hablando, por ejemplo, de la generación X, no es que todos son así, es la mayoría, sí, es como obviamente que eso predomina, ¿no? No es que todos son iguales, no, porque por supuesto. A veces ve uno, o sea, yo conozco un gerente cliente de nosotros que él es un baby boomer, pero él tiene una mentalidad como de un chico de 20, 25 años, o sea, es increíble. Esa forma de creatividad, de ver la vida un poco diferente, él lo tiene. Entonces, no todo el mundo es igual, o sea, hay que también analizar eso. Igual que vemos Gen Zs que son demasiado rutinarios y cero cambiantes. O sea, obviamente
extremos hay en cualquier Exacto, generación. exacto. Eso es importante. Pero bueno, Una de las cosas también, creo que el choque más grande entre Baby Boomers y Gen X con Millennials y Gen Z, que son quizá los dos bandos más marcados, aunque entre ellos todavía también hay sus diferencias entre Millennials y Generación Z y entre Gen X y Baby Boomers, pero una de las cosas más marcadas es que estas generaciones de los baby boomers y la generación X, tenía más como un plan de vida definido hacia la estabilidad, en donde la idea era trabajar, formar una familia, comprar una casa y trabajar hasta pensionarse, que está bien, es mucha estabilidad. Y eso está correcto, no hay nada negativo en pensar de esa manera. Los millennials y la generación Z es más hacia la temporalidad y no estar fijos en un lugar. Ahora, las razones de esto son diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una casa en 1980 que comprar una casa en el 2020. En aquel entonces, una persona trabajando de dependiente en una tienda podría perfectamente acceder a un crédito y comprar una casa grande inclusive, sin mayor problema. O sea, podía pagar las cuotas y demás. Hoy en día, primero el costo de las casas es muy alto comparado proporcionalmente si agregamos la inflación, y ya a la mayoría no le da la cobija para pagar una casa así. O el costo de la vida. Antes veíamos que solo trabajaba tal vez una persona y era el que veía toda la familia. Hoy día eso casi no sucede. Exacto. Mi papá era el único que trabajaba en la casa y nosotros éramos 4 hijos, y vivíamos bien. No me quejo, y tampoco era que mi papá era gerente del banco o alguna cosa así. Y eso era muy común. Hoy en día se necesitan 2 salarios en la mayoría de las empresas y... De las familias. De las familias, tenés razón. Y también, por eso también se ha ido más hacia la temporalidad. Debido a esa falta de poder adquisitivo para comprar una casa, se ha visto que estas generaciones más nuevas tienden más hacia el alquiler que hacia el comprar. Y también le han explotado los beneficios de alquilar, que es que pueden cambiar de lugar, de residencia. Si tienen un trabajo hoy en día en Escazú, pueden venirse a vivir cerca de Escazú para no tener que transitar muy lejos. De pronto les sale un trabajo en Curridabat, probablemente se van a mudar hacia el este de la ciudad para vivir más cerca del trabajo y no tener que pasar hora y media en empresas en hora pico. Que esto en el caso de los millennials, por ejemplo, que es una característica un poco más personal o social, por ejemplo, decidir no tener una casa para alcanzar otras metas más importantes en la vida, o al menos para este grupo generacional. Y ahí es donde la generación X sanciona mucho esto, ¿verdad? Sanciona mucho esto porque para ellos es primero la casa. O sea, yo conozco gente de la generación X, y lo digo porque no soy generación X, claramente soy millennial, pero mucha generación X, o sea, he conocido generación X, pues que ellos primero es una casa antes de considerar la idea del matrimonio o de alguna otra cosa. Es primero eso, y no está mal, o sea, está bien, o sea, simplemente es una forma de verlo. Pero mi pregunta es, o tal vez sé qué vas a decir, pero me gustaría que lo compartamos un poco, es cómo esa idea se relaciona con el trabajo. Ok, como hay ese cambio, esa idea de la atemporalidad en relación a las cosas, como esta generación X y para arriba es más estable, están pensando más en buscar un trabajo que les gusta lo suficiente como para trabajar ahí muchos años.
Y está bien. El problema ahí también está en que muchas empresas hoy en día también, empresas grandes han sido compradas por empresas transnacionales que ya no tienen el mismo compromiso como el dueño original de la empresa y comienzan a hacer cambios empresas, y ahí a veces termina alguien que quería estar en la empresa, tal vez hasta pensionarse, despedido porque hubo un cambio de administración y listo. Por esta estabilidad, pues también está el hecho de comprar una casa, buscar un trabajo cerca de la casa y demás. Se vuelve más como a buscar una ubicación ideal para poder hacer las actividades de trabajo y demás cerca. Los millennials y la generación Z, como son más cambiantes, mucho tiene que ver por su falta de poder adquisitivo. La vida se ha vuelto más cara. Costa Rica es uno de los países más caros de Latinoamérica. Y a pesar de que tenemos salarios normalmente por encima del resto de Latinoamérica, el costo de la vida es muchísimo más caro que el resto de Latinoamérica. Entonces el poder adquisitivo se ve reflejado ahí. El problema principal es que como ellos no están casados con una ubicación en el espacio, de pronto cambiar de trabajo o cambiar de residencia les es muy fácil. Yo también, perdón que te corte ahí, pero yo también veo, por ejemplo, que es como si yo tengo, no sé, una deuda con un banco, porque tengo una o dos casas, digamos, o propiedades y las tengo que pagar al banco, voy a pensarlo 2 o 3 veces en renunciar. Sí. Porque estoy como amarrada a ese trabajo. Por eso también es una característica de que las metas que tiene la generación X, por ejemplo, van con más estabilidad laboral, porque no puedes nada más, ay, el jefe me habló feo, entonces voy a cambiar de trabajo. En cambio, la generación Y, o sea, los millennials, y hacia abajo, tienen, o sea, son un poco más libres en ese aspecto. Exacto. Entonces son más independientes en ese sentido. Exacto. Y ahí están pensando más en el viaje que van a hacer ese año. Aunque tarjeteen todo el viaje, no les importa, porque están pensando, tal vez pasan todo el resto del año pagando la deuda de la tarjeta del viaje que hicieron a Europa. Conozco muchachos de 18, 19, 20 años que han ido a Europa casi todos los años y no son que tienen el superpuestazo. Es nada más que cierran los ojos, tarjetean el viaje y ahí el resto del año pasan pagando eso. Y está bien. O sea, yo conozco ahora más personas de 18, 19 o los 20 y tantos años que conocen Europa, que conocen Estados Unidos, que conocen un montón de lugares, mucho más de lo que viajaba la generación X. En esas edades. En esas edades, o sea, no es que otros no logren, o sea, no es que la generación X y los baby boomers no logren cosas buenas, por supuesto, es gente súper competente, pero en esas edades no habían logrado lo mismo que la generación Z está logrando ahorita. Exacto. Y yo recuerdo que yo estoy como en la transición entre la generación X y los millennials. Que tiene otro nombre, ¿cierto? Sí, se le llama seniors, que comparten características de ambos. Pero yo recuerdo que alguien que viajaba a Europa no sabía que tenía plata. Era gente de mucha plata. Y ahora yo conozco muchachos de 18 años que tienen un trabajo modesto, digamos, y ya han ido a París, a Suiza, a España, en un solo viaje, aunque pasen un día apenas para tomarse las fotos, pero eso es lo que les gusta, ese cambio y poder poner las fotos en redes sociales y cosas así, y está bien. Está bien que ellos quieran eso, de la misma manera que está bien que la generación X quiera algo diferente. Lo único que hay que tomar en cuenta, y tal vez ya para ir aterrizando el tema laboral, es que hay que entender esas generaciones. Si alguien, un baby boomer o una generación X, trata de venderle la idea de la estabilidad a un Gen Z, está hablándole en chino, porque no es lo que quiere.
¿verdad? ¿Cómo le llega a uno a un Gen Z? Bueno, véndale sí, ganes este bono para que... En sus vacaciones para pueda que hablar. ajá, o vea, saquemos esta producción para que usted pueda irse en el viaje y desconectarse totalmente del trabajo sabiendo que todo está manejado. Ese tipo de beneficios son los beneficios que busca esas generaciones, no que no quieran producir, solo que hay que saber qué es lo que los motiva para poder ayudarles a manejar eso. ¿Qué motivaba a muchos Gen Xers? Un trabajo estable, poder crecer dentro de la misma empresa, porque eso incrementaba su salario, lo cual le daba seguridad de que la hipoteca que tenía con la casa la iba a poder pagar y que tal vez podía comprarse un club en Condovaco, en Punta Leona, para ir a vacacionar los fines de semana. Generación X. Sí, generación X. Okay. Los millennials y los Gen Z no quieren ir a vacacionar todas las vacaciones al mismo lugar, entonces venderles una idea de estabilidad o de ir al mismo lugar siempre es algo que usted está hablando en otro idioma. Ahí es donde hay que entender a ese tipo de gente. Otra cosa, otro de los cambios importantes es eso, el tema del cambio y cómo aguantan ese cambio. Otro de los temas importantes, que es un cambio generacional, es el aguante de la presión. Los baby boomers generación X normalmente fueron... muy resilientes. Sí, muy resilientes, como criados de una manera que era tal vez un poco más dura, porque la vida era bien que mal más dura, no había tantas facilidades como hoy en día. Ellos son la generación de hierro, por eso. Absoluto. Y esa dureza, es más, volvemos al punto, el ejemplo que dimos de viaje a Europa, de ir a Europa era algo que usted tiene que ganarse con el sudor de la frente, tan siquiera poder hacer un viaje así. Hoy en día hay más accesibilidad porque los vuelos son más baratos y otro montón de cosas, hay más facilidad de crédito y etc. Eso hizo esas generaciones más resilientes, lo cual por ende los llevaba a aguantar más la presión. Los millennials y la generación Z han tenido más beneficios. Y es más, estoy seguro, porque he escuchado casos puntuales, que la generación X, la generación que estaba antes de los baby boomers, pensaban que no servían para nada, porque no habían ido a la guerra y porque, ¿verdad? Les tocó otra vida muy diferente. Les tocó otra vida, querían un trabajo de oficina en vez de ser campesino y trabajar en la tierra, o sea, le tocaba la mano y no tenía callos, entonces era un pendejo, o sea, ese tipo de cosas generacionalmente siempre se ve como un poco más despectivo hacia abajo, pero lo que está ocurriendo simplemente es que hay más facilidades, más beneficios, que hace que la vida sea más sencilla. ¿Verdad? No es lo mismo la vida en 1920 que la vida en 1960, que la vida en 1980, que la vida en el 2024. Totalmente. Entonces, la generación Z y los millennials tienen muchos beneficios y muchas facilidades que no tenían las generaciones anteriores. El acceso a estudios, hay montones de universidades que le van a prestar el dinero para estudiar lo que quieran. Eso no había antes. Exacto, y yo creo que también otra cosa que tiene mucho que ver con esto es qué tanto trabajaban, o sea, el ser adicto a trabajar, ¿verdad? La generación, los baby boomers y la generación X son muy workaholic, o sea, trabajan mucho más que las otras dos generaciones. Pero eso tiene que ver también por el aguante de la presión, porque exacto. Aguantan también la presión que se le exija trabajar horas extra, que se les exija un compromiso más allá de lo que normalmente están dando es normal para ellos. Entonces sí, son mucho más workaholic que estas generaciones más nuevas que no lo necesitan. Perdón, no, de hecho la generación, los millennials también entran un poco ahí en los que principalmente protestan todavía más contra esto. Es la generación Z, porque estos están pensando más en el equilibrio y ahí es donde viene lo de aguantar la presión. No están tan dispuestos a
poner en riesgo, o al menos es lo que he estudiado un poco acerca de ellos. No soy de esa generación, pero hay que comprenderlos también y tolerarlos porque van a ser nuestros futuros profesionales. Absoluto. ¿Verdad? Van a estar a cargo de todos los puestos. Y ellos están pensando más en su salud mental, están pensando más en su tranquilidad, de un equilibrio entre la vida laboral y personal. Entonces, ¿qué es eso? Que o sea, es un cambio total desde los Gen Zs hasta los Baby Boomers, son totalmente diferentes. Sí. Ahí es donde es importante fijarse en la productividad, porque el aguante de la presión no es tan importante como la productividad. Exacto. Bueno, hay diferentes tipos de productividad. Bueno, ahí tenés el banner de la carreta. En el video de la carreta de Performia se explica muy rápidamente los tipos de productividad, los tipos de personas. Pero el punto es, si tenemos una persona extremadamente resistente a la presión, pero que no produce, no nos sirve. Si tenemos una persona, aunque sea más frágil o no aguante también la presión, pero es buenísimo en lo que hace, eso le sirve a cualquier patrón, a cualquier jefe. Entonces, ahí es donde hay que comenzar a aprender cómo son las personalidades, cómo manejar ese tipo de personalidades que aguantan menos la presión. Y entender que a punta de subirle la presión, tratando como de romper ese círculo o como se llame, no lo van a lograr. Lo que van a lograr es que la persona diga, no, ya no me gustó esta empresa, vuelvo a buscar otra empresa. Porque también son tan desapegados a un lugar que no... Como no están pensando en, no puedo renunciar porque la hipoteca, no puedo renunciar porque mi hijo, no tienen hijos y la casa la están alquilando, entonces cambiar de trabajo no es el fin del mundo, no es algo que les afecta mayormente. Entonces, ahí es donde si ustedes quieren tener a la gente buena, y obviamente aquí, de la misma manera, hay Gen Xers que no son productivos y hay Gen Xers que son brillantemente productivos. Uno quiere a los productivos como jefe. Hay mucha gente dentro de los millennials y los Gen Z que son muy productivos, que valen la pena, que tienen ideas brillantes. Es más, muchas de las cosas de las empresas que se reinventaron en la pandemia, que se movieron hacia canales digitales, que se movieron hacia teleconferencias para seguir vendiendo, reuniones virtuales para seguir vendiendo, que eso mantuvo a flote a muchas empresas, fueron los millennials, que son más ávidos de la tecnología y lograron canalizar las cosas. Todas las ventas que hacen por internet, marketing, redes sociales, eso es entre millennials y Gen Z, porque la generación X no sabe cómo promocionar en redes sociales, por lo menos la mayoría. Y los baby boomers, ni que se diga. Entonces, pero por ahí es donde anda el marketing hoy en día. Ya uno ve las vallas publicitarias en la carretera, muchas están vacías. ¿Por qué? Porque es mejor, en vez de pagar montones de dinero en una pancarta que mucha gente ni las va a ver, mejor se la pone en YouTube, porque así lo ve toda la gente que ve YouTube. Entonces, ahí es donde se va moviendo y necesitamos a estas personas para poder sacar la empresa adelante. Porque una empresa que no cambia, al más mínimo cambio geopolítico, fracasa. Sí, yo pienso también que nosotros, al analizar tantas personas, nosotros hacemos mucho reclutamiento también damos servicio a muchas empresas y analizamos, o sea, pasa gente de todo tipo de generación por nuestras manos. Y hemos observado que con Performia, como nuestra orientación principalmente es a la productividad y al logro de resultados, que hay de todo tipo de personas, o sea, que en la generación, por ejemplo, X, hay gente productiva y hay gente improductiva. En los millennials hay gente productiva, hay gente improductiva. Y en la generación Z hay gente productiva y hay gente improductiva. Entonces no es un tema de qué generación eres tú. Ah, vos eres millennial. Ah, vos eres centennial.
entonces no produces nada. No, Sí, no. Eso no, eso es una etiqueta súper incorrecta que, que no tiene sentido. No porque una persona sea joven, porque sea su primer trabajo, no logra resultados, porque es joven, eso es mentira. No porque alguien tenga 50 y resto de años, entonces, o 60 y algo, ya no lo pueden contratar en el mercado laboral porque está muy viejo. Mentira, eso tampoco es verdad, son etiquetas incorrectas. Sería más correcto poner una etiqueta de si alguien es productivo o no es productivo. Pero bueno, al fin y al cabo, creo que era un poco lo que queríamos como resaltar de todo esto, que sí, existen los cambios generacionales, por supuesto, pero definitivamente por encima de eso, por encima de los tipos de personas, de las creencias, de las ideologías, por encima de la edad, por encima de todo eso está la productividad. Y es algo súper valioso, que deberíamos de enfocarnos más en la productividad que en cualquier otra característica. Sí, definitivamente, a fin de cuentas, lo que a cualquier patrono o cualquier jefe le interesa es que la gente sea productiva, y si es productiva, se puede hacer algo. Si uno acomoda la empresa, no acomoda la empresa, tal vez eso está mal dicho. Si yo tengo un buen liderazgo y puedo potenciar a ese empleado para que logre la mayor productividad posible, genial. Eso es lo que cualquier empresa necesita, sea que estemos contratando Gen Xers, sea que estemos contratando Baby Boomers, Millennials o Gen Zs. Es responsabilidad del gerente, del jefe, de la persona que está contratando a esa persona, entender cómo son y maximizar esa productividad. Ver de qué manera aprovechamos esa productividad y le damos a cambio a esa persona lo que quiere para estar feliz. Porque hace algunos años era la estabilidad laboral para poder tener 3, 4 hijos, una casa, un carro, etc. Eso era lo que se le vendía con un trabajo a las personas. Hoy en día es diferente. ¿Cómo le damos el reto suficiente para que no se aburra, para que pueda pagar su viaje a Europa y sus vacaciones y su café de Starbucks y esas cosas, ¿verdad? Son cosas diferentes que quiere la gente. Si usted le va a vender a alguien, una generación muy nueva, estabilidad laboral, no lo va a lograr. Pero si usted le vende el reto y el cambio y cómo la persona puede ir aprendiendo cosas diferentes y nuevas, va a estar en su empresa muchos años. Exacto, y es la importancia de conocer la gente, de conocer la personalidad de las personas y también de tolerar. Y yo pienso que es importante tolerar siempre y cuando la gente sea productiva. Si tengo millennials productivos, los puedo tolerar con sus cosas de but first coffee y esas cosas, o sea, que primero necesitan café para empezar a producir en la mañana. La mayoría de millennials somos así, sin café no comenzamos, por darte un ejemplo muy simple y tonto, pero si un jefe conoce esa generación y la tolera, le va a ir bien, siempre y cuando la persona sea productiva. Pero si tienes una generación Z y también puedes tolerar esa forma de ser, siempre y cuando sean productivos. Obviamente la productividad ni nosotros ni ninguna persona la va a querer tolerar, por la improductividad, ¿no? Por supuesto, pero bueno, eso era un poco lo que queríamos hablar hoy. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a seguir haciendo podcast de vez en cuando con diferentes temas en reclutamiento personal, generaciones. Si tienen alguna pregunta, pues pueden comentarlo también en los comentarios. Hacer las preguntas, vamos a tratar de responder a sus preguntas. ¿Y ustedes qué opinan acerca de estos cambios generacionales en el ámbito laboral?